En este primer trimestre venimos estudiando los cambios que se dieron en la Edad Moderna, en lo que hemos denominado el Antiguo Régimen, que dieron lugar a la aparición de la Edad Contemporánea. Hemos visto ya que uno de esos cambios fundamentales se produjo en torno a la Revolución Francesa. Hemos analizado cómo era la Edad Moderna y el Antiguo Régimen y cómo, gracias a la Ilustración y sus principios, se llegó a la Revolución Francesa y después también a las distintas revoluciones del siglo XIX, y cómo esos cambios en la política y en la sociedad fueron determinantes para dar paso a la Edad Contemporánea. En este vídeo vamos a estudiar el otro aspecto fundamental que hizo de bisagra entre la Edad Moderna y el Antiguo Régimen y la Edad Contemporánea, que es la Revolución Industrial. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial se dieron a la vez y en el mismo espacio de tiempo. Pero tenemos que preguntarnos por qué se produjo la Revolución Industrial. Para ello, vamos a plantearnos algunas cosas. Mirad, si analizamos la evolución de la población mundial desde el año 10.000 a.C. hasta la actualidad, nos damos cuenta que a lo largo de la historia prácticamente la evolución no ha crecido, la población no creció demasiado. Hacia el año 1700 había en el mundo unas 500.000 personas. La pregunta es, ¿qué ha ocurrido en estos últimos 200 años para que pasemos desde 500.000 a 6.000 millones de personas? Y otra pregunta importante es, ¿qué consecuencias ha traído para el planeta y para las sociedades ese desarrollo masivo de la población? En otro aspecto, hace 1,5 millones de años, se descubrió el fuego, y a lo largo de este tiempo los aparatos y los inventos relacionados con el fuego no han sido muy numerosos. Todo ello hasta hace 2 siglos, que con el inicio de la Revolución Industrial se descubrió la electricidad y dio lugar a un mundo que sería inimaginable para las personas que vivieron antes de esta Revolución Industrial. Un tercer aspecto sería también analizar cómo a lo largo de la historia el ser humano se ha desplazado a pie, en vehículos de tracción animal o en barcos. Desde la Revolución Industrial hemos asistido a un cambio y a una revolución en los transportes que también ha cambiado las características de nuestro planeta. La pregunta, por tanto, es, ¿qué posibilitó la aparición de todos estos fenómenos en tan breve espacio de tiempo? ¿Qué posibilitó la aparición de la Revolución Industrial? Bien, la teoría es que fueron 3 acontecimientos, 3 aspectos que se dieron a la vez y que nunca antes se habían dado en la historia de la humanidad. El primero de ellos es la aparición de la ciencia, que si bien ya existía desde Grecia, solo a partir del Renacimiento y fundamentalmente de la época de la Ilustración va a comenzar a tener importancia, sobre todo porque la religión ya no va a poder condicionarla. Entendemos la ciencia como las explicaciones del mundo que se llevan a cabo desde un punto de vista científico y que se alejan de visiones tradicionalistas como la de la religión. Las matemáticas, la química, la biología se van a convertir en los paradigmas y en la forma de analizar la existencia y la realidad. Todo ello dentro de la propia ciencia, la innovación tecnológica, es decir, el descubrimiento permanente de nuevos avances técnicos, en definitiva, la fe en el progreso, va a hacer que la ciencia entre en una dinámica de permanente avance y permanentes cambios. Junto a la ciencia se va a dar otro acontecimiento fundamental, que es el capitalismo, y que va a retroalimentar, va a hacer que la ciencia avance en la dirección que marca el capitalismo. ¿Cuáles son las características del capitalismo en este aspecto? Bueno, pues
un interés fundamental por la propiedad privada y junto a ello el lucro, es decir, obtener en las actividades económicas el máximo beneficio económico posible. Junto a ello, la aparición de grandes bancos y de crédito, es decir, gastar cantidades de dinero que en ese momento no se disponían, fueron fundamentales, todo ello para el desarrollo de la ciencia. Y la ciencia también ayudó al desarrollo del capitalismo. Por ejemplo, en la creación de un mercado mundial. Ya no nos ceñíamos al municipio, a la región o al país, sino que el mercado se convertía en el mundo entero. Y finalmente el individualismo, que hace que el ser humano tenga un afán permanente de satisfacer sus necesidades, consumir y consumir permanentemente. Junto a la ciencia y el capitalismo, es esencial tener en cuenta que fueron los estados-nación y sobre todo el concepto de imperialismo, el que a través del capitalismo y de la ciencia fomentó la revolución industrial y el tipo de desarrollo económico en el que nos encontramos. Cuando hablamos de imperialismo, hablamos de los imperios que Gran Bretaña, Francia y Alemania primero, y después otros países como Estados Unidos, Japón, intentaron establecer por todo el mundo para conseguir materias primas para esa industria y esa revolución que estaban haciendo. Como ya hemos dicho, eso dio lugar a la creación de mercados cerrados para estos países y que muchas de las disputas y de los enfrentamientos se solventaran mediante guerras y el enfrentamiento entre ejércitos. Todo ello potenció a la vez el capitalismo y la ciencia. Vayamos ahora a analizar el origen de la revolución industrial. Nos situamos en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, hacia 1780, en una época en la cual también se va a producir la Revolución Francesa. Y nos encontramos con una primera característica, que es que se va a producir una revolución agraria a través de la implementación y la creación de un sistema Norfolk, que debéis averiguar en qué consiste, y una serie de leyes políticas, las leyes de cercamiento, que también tenéis que averiguar. Se va a producir una serie de ventajas y de desarrollo de la producción que va a hacer que la población esté mejor alimentada, con lo cual va a bajar las tasas de mortalidad, y eso va a significar un crecimiento de la población. Que la población crezca, a su vez va a incentivar también el desarrollo de una revolución agraria para obtener más beneficios. Junto a esta doble revolución, se va a producir que en Gran Bretaña había algo que no existía en el resto de países y que eran unas fuentes de energías y de materias primas, fundamentalmente el carbón y el hierro, y unos medios financieros, bancarios fundamentalmente, que no existían en el resto de países. Ello va a incentivar la innovación técnica y la aparición, por ejemplo, de la máquina de vapor para mejorar la revolución agraria que ya había comenzado. Una vez que todo esto estaba asentado, se va a producir el paso del taller, el taller artesanal de la Edad Media, a la fábrica industrial. ¿Cómo se produjo eso? Bien, el primer punto que tenemos que ver es recordar el comercio triangular en el cual Inglaterra se comerciaba cogiendo los esclavos en África, llevándolos hasta América con el algodón y comprando el algodón para realizar manufacturas industriales en Inglaterra. Eso dio unos beneficios absolutamente astronómicos, de tal manera que la burguesía vio una capacidad de ganar muchísimo dinero en ese negocio, lo cual incentivó la esclavitud en Estados Unidos y que dio lugar a una gran cantidad de acumulación de capital y de riquezas en el Reino Unido. Junto a eso teníamos el Domestic System, que os pediré que investiguéis qué es lo que es el sistema doméstico, pero gracias a la innovación técnica dio paso
a las fábricas, es decir, a tener, bueno, pues a una serie de obreros, todos esos obreros que sobraban de la revolución demográfica a la que hemos hecho referencia antes, y eran, bueno, pues alojados en grandes fábricas, en lugares muy cerrados, donde era fundamental para la obtención de beneficios la explotación de toda esa mano de obra. El tercer punto, fundamental para entender la revolución industrial, va a ser el desarrollo de la minería, concretamente del carbón, y estimulada por dos aspectos. El primero, que esa gran cantidad, ese éxodo rural que se produce del campo a la ciudad, va a hacer que las ciudades crezcan de manera, sobre todo pues Londres, Manchester y Liverpool, de una manera muy grande, lo cual va a pedir una demanda de carbón para el hogar. Pero también el carbón va a ser una demanda para esa industria que está empezando de la máquina de vapor que se utilizaba en la revolución agraria. El último paso, el último peldaño para entender el inicio de esta revolución industrial va a ser el ferrocarril. El ferrocarril va a comenzar aplicado por la máquina de vapor en los vagones de las minerías y de las minas de carbón. Se necesitaba que el carbón saliera rápidamente de las minas y que también, a consecuencia de ahí, se pudiera expandir por todo el territorio de Gran Bretaña a través de un medio eficiente. La construcción del ferrocarril, si os dais cuenta, a su vez va a estimular el desarrollo del carbón, puesto que el ferrocarril funcionaba con carbón, así que se va a necesitar más carbón, pero también va a estimular la industria del hierro, puesto que el ferrocarril se hace para las vías del tren y para la propia maquinaria con hierro, y todo ello va a entrar en un bucle de innovación tecnológica que la ciencia cada vez y la economía y el capitalismo, junto con, como ya hemos dicho, el imperialismo, va a hacer que esta bomba de la revolución industrial vaya tirando cada vez más del consumo y de los beneficios a raíz de, bueno, pues lo que hemos explicado, ¿no? Para otro vídeo, para un vídeo final, dejamos las consecuencias de la revolución industrial, sobre todo en lo que significó la revolución de los transportes y el comercio, cómo cambiaron las ciudades después de la revolución industrial y sobre todo, bueno, pues ese apartado que hemos dicho de la explotación de los obreros, cómo va a acabar en el movimiento obrero.